Hola amigos, qué gusto poder saludarles nuevamente en este nuevo culto de oración. Luego de días bastante calurosos, nos volvemos a reunir aquí a través de las pantallas de nuestro canal de la Iglesia de Ñuñoa. Saludamos a todos quienes ya se unen desde temprano a nuestra transmisión y nos dejan sus saludos en el chat del programa. Los invito ahora a orar para que pidamos que Dios dirija este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, en esta mañana estamos agradecidos de ti por tu cuidado, por tus bendiciones, por todas las cosas que tú has hecho por cada uno de nosotros. Padre querido, en esta mañana queremos pedir por cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de las pantallas de este programa. Queremos pedir, Padre amado, que tú seas con cada uno de ellos. Quizás algún amigo o amiga tiene algún problema de salud, un problema familiar, un problema de trabajo. Padre amado, queremos pedir que tú estés con cada uno de ellos y que con tu voluntad, Padre amado, se haga de acuerdo a lo que tú quieres para ellos. Querido Dios, acompáñanos esta mañana. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, aquí comienza nuestro programa. Queremos saludar esta mañana a Amanda Alfaro y Vladimir Castillo, quienes nos han dejado sus saludos a través de nuestro canal, como así también a todos nuestros televidentes que semana a semana se unen a nuestro programa desde distintos lugares de Chile y el mundo. El sábado recién pasado culminó el campeonato de tenis de mesa que organizó el departamento JA de nuestra iglesia, en donde Javier Villalobos resultó ganador de este torneo. Agradecemos al Departamento JA por mantenernos activos y por todas las actividades que han estado realizando para toda la iglesia y en especial para nuestros jóvenes. Asimismo, queremos comunicarles que este sábado 10 de diciembre es el último culto joven de este año en forma presencial, ya que el sábado 17 de diciembre será el programa de Navidad, el cual desde ya están todos invitados. Y luego el sábado 24 de diciembre y el sábado 31 será nuestro culto de acción de gracias. Anótelo allí en su agenda, estas actividades para que pueda participar en todas ellas. Muy bien, ahora los invito a cantar con alegría y gratitud
en nuestros corazones. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Y encuentro donde quiera al Salvador. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento doy pues suyo soy, ganó mi corazón. Por donde quiera miro lo puedo contemplar, y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón.
cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Amigos y hermanos, ¿cómo están? Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Espero que estén disfrutando de este culto, ¿cierto? Que con gran cariño hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Tomás y hoy les traigo la historia del misionero mundial, que en este caso viene de Vanuatu, que es como pueden ver aquí, son unos archipiélagos, ¿cierto? Son un poco menos de 15, entre 10 y 15 islas, ¿cierto? Que interesante porque se hablan aproximadamente 100 dialectos entre todas estas, así que yo creo que debe ser fácil de entenderse, ¿cierto? Y la segunda dato que le tengo para ustedes es que Vanuatu cuenta con aproximadamente 90 iglesias y 125 congregaciones, dando aproximadamente de un adventista cada 17 habitantes, así que es un número bastante considerable. Bueno, la historia nos trae, ¿cierto? Y nos cuenta de Jack. Jack fue un chico que siempre fue bien mimado por sus padres, ¿cierto? Su padre tuvo un primer matrimonio y en ese matrimonio tuvo 3 hijos y después se volvió a casar y lo tuvo a él con su segunda esposa. La cosa es cierto que se dio aquí una situación más o menos bíblica, ¿cierto? Lo que pasaba con José, que era quien era el regalón, ¿cierto? El mimado de la familia, y los hermanos mayores le tenían envidia. Esto él lo presenció durante toda su infancia y bueno, le repercutió, ¿cierto? En su adultez, como vamos a ver pronto. La cosa es que ya que estaba, ¿cierto? en la secundaria y se enfermó súper grave y tuvo que ser hospitalizado, y bueno, los padres, ¿cierto? Con esta cierta preocupación de que volviese a caer, lo cuidaron, ¿cierto? Y la cosa es que nunca pudo terminar su educación básica, su educación media y básica. La cosa es que luego de esto
se convirtió, ¿cierto?, en un chico de soldea más, no tenía muchas habilidades para poder conseguir trabajo y se le hizo súper difícil. La cosa es que él se acordó, ¿cierto?, de los talleres que tuvo en la Academia Adventista de Ahore, y él siempre tomó muchos cursos de carpintería. La cosa es que empezó a fabricar muebles, ¿cierto?, empezó a tener un trabajo y lamentablemente después de un tiempo lo dejó y formó una familia, y después dejó que la familia que tenía se preocupara por ellos y de sus hijos. La cosa es que esto repercutió económicamente en su núcleo familiar, y con su esposa discutían mucho de por qué él no conseguía un trabajo, así que oró a Dios, le pidió que le pudiera conseguir un trabajo y volvió a trabajar de carpintero durante un tiempo, y después consiguió otro trabajo mejor, que era una fábrica de comida envasada, ¿cierto?, de latas, y trabajó un tiempo en esa empresa. La cosa es que después esa empresa llegó a la quiebra, y el jefe que él tenía armó un nuevo negocio y lo contrató ahí. Le empezó a ir súper bien, y lamentablemente se olvidó de Dios, se olvidó de la oración que había realizado, y dejó de agradecer. Después pasó el tiempo y se acordó de cuando su abuela cuando era pequeño le dijo que él iba a ser un gran empresario, que iba a tener su propio negocio de carpintería, pero para poder llegar a eso tenía que confiar en Dios. Él empezó a orar, dejó el trabajo que tenía y empezó a poner su propio negocio de carpintería. Le fue bien, tuvo harta gente a cargo, pero eso no era todo. Dios tenía un propósito para él, y el propósito era que con su familia, con sus 4 hermanos, pudieron reconciliarse y empezar a reconstruir las 83 iglesias que no estaban terminadas en su país. Así que Jack nos dice que está agradecido de que Dios lo haya llevado, ¿cierto?, desde ser un chico no calificado hasta un empresario, ¿cierto?, con un negocio de carpintería que pudo ayudar a las iglesias, ¿cierto?, de su localidad. Así que sigamos dando nuestras ofrendas de todo este trimestre, ¿cierto?, y del último sábado, para que la obra, ¿cierto?, de Dios y la palabra pueda llegar a aquellos que no la conocen. Mi nombre es Tomás y nos vemos. ¡Chao! Las Sagradas Escrituras, en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15, dicen lo siguiente: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se nos advierte que a fin de tiempo va a haber muchos engaños. Nosotros estamos viviendo un tiempo en que el engaño ha cundido mucho, pero el engaño entre personas, pero Satanás también preparado engañarnos. Tenemos que tener cuidado. Si un prestidigitador nos engaña sacando una moneda en el oído, nosotros sabemos que no es posible. Si nosotros vemos que eso ocurrió, ¿cómo podemos hacer? Por eso es bueno que nosotros tengamos presente la advertencia que
queremos hacerle una invitación, que se suscriba al canal, pero además de eso, hacerle un ofrecimiento. Si usted desea tener el material que nosotros estamos empleando, tanto el que ya hemos pasado como el que viene a continuación, solamente tiene que descargar el link que está apareciendo en pantalla. Y usted puede descargar todo el material de allí. Así que la invitación está hecha. Los engaños del tiempo del fin es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad. Pero antes de eso, vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos guíe en el estudio de esta mañana. Oramos. Bendito Dios y Padre, queremos darte las gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque mediante ella tú nos preparas para esta vida, pero también para la vida futura. Te rogamos que te quedes con nosotros, que nos bendigas, pero también que bendigas a quienes están viendo este programa, a ellos, a sus familias, y que también, Señor, te rogamos si hay quien tiene problemas de cualquier tipo, que tú seas con ellos fortaleciéndoles y solucionando esos problemas. Entregamos todo a ti y te pedimos que te quedes con nosotros y nos des sabiduría de lo alto. Lo rogamos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, Marisa, vamos a entrar entonces en materia inmediatamente. Hay una cantidad de engaños que el enemigo tiene preparado y recordemos que el Señor nos dijo que no se engañe, cuidado, nos repitió una cantidad de veces que no fuésemos engañados. Y vemos que el enemigo está utilizando, y lo está utilizando hace tiempo, estos diversos engaños. Me gustaría destacar dos cosas respecto de los engaños. Uno, que nosotros para estar advertidos de los engaños tenemos que saber que cuando uno quiere engañar a alguien con una cosa tiene que tener un viso de verdad, tiene que tener una apariencia de realidad para que pueda la persona a la que queremos engañar, digamos, verse confundida respecto a si es o no. Por ejemplo, cuando nosotros usamos billetes, nosotros no usamos billetes falsos, pero cuando nosotros vemos en algún lugar, a veces en las tiendas tienen puesto ahí algún billete, o a veces pasa también que en el banco los revisan y tienen una luz, etcétera, es porque los billetes falsos se parecen mucho a los que son reales. Entonces ahí hay una cuestión que es importante. También se dice que cuando hay cantidad de billetes falsos muchas veces los mezclan y van algunos billetes falsos con otros verdaderos en monto. Entonces la persona que está discriminando puede fallar, puede equivocarse. Entonces por un lado eso. Ahora, perdón que te interrumpa. Los cajeros de los bancos, uno pensaría que le tiene una cantidad de billetes falsos para que ellos vean dónde está, en qué parte está malo el billete, pero no, ellos tienen que conocer bien el billete verdadero. Conociendo el billete verdadero, el billete falso ya lo ubican. Lo mismo sucede con nosotros. Exactamente, eso es, o sea, estas dos advertencias tenemos que tener. Primero, que el billete falso, si nos pasan un billete de estos de la metrópoli, digamos, del juego, nosotros al tiro vamos a ver que es falso, no es problema. El problema y donde tenemos que estar atentos es cuando se parece mucho y sobre todo cuando eso nos tienta. Por eso pongo el ejemplo de los billetes, porque es algo que a nosotros nos llama la atención. Entonces tiene que tener ese viso de ser atractivo, de ser similar a lo verdadero, y el otro elemento importante es que la única forma de conocerlo es la que dice la pregunta a un cajero del billete, dijo, este billete es falso. Entonces la persona le pregunta, ¿y por qué conoce que el billete es falso? Le dije, mire, le puso un billete verdadero y uno falso. Mire, aquí el personaje, ¿se fija aquí en el ojo? En el ojo esto es diferente, ¿verdad? Es diferente. Pero resulta que no dice que el ojo es falso. Ese detalle hace que todo el billete sea falso. Lo mismo sucede con los textos de las Sagradas Escrituras. Son utilizados a veces, pero tienen alguna cosita que hace que no sea realmente lo que el Señor quiso mostrarnos.
Y nosotros, el Señor, ahí en San Mateo capítulo 7, verso 21 al 27, nos habla de la parábola de los dos cimientos. Uno que edificó sobre la roca y el otro edificó sobre la arena. Dice, vino la tempestad, subió la marea, qué sé yo. El que había edificado en la arena Perdió todo. perdió todo. El que edificó en la roca, la casa permaneció. Así, nosotros tenemos que edificar nuestro conocimiento sobre la roca que es Cristo Jesús y su palabra. Y eso muchas veces puede no ser exactamente el lugar, por ejemplo, de esta construcción. En Chile lo podemos ver muy bien. Hay un gran gusto, una gran tentación de construir en la playa. Parece que a los chilenos nos gusta mucho estar al ladito del mar. Y entonces se construye, y para el maremoto, ¿cierto?, del 27F, vimos el desastre que quedó en muchos lugares costeros en donde la ola se llevó todo lo que está. Y a veces uno mismo le toca estar cuando va de repente de vacaciones, una cabaña, uno quiere que esté ahí cerquita del agua, ojalá encima. Y eso nos hace meditar en que a veces lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, nos atrae, puede no ser lo que realmente es lo más juicioso, y por eso parte este mensaje ahí en Mateo diciendo que el que oye estas palabras y las hace, fíjese que son las dos características. Primero tenemos que oír las palabras, pero no basta con oír, además hacerla. Y ese es el que es semejante al hombre prudente. Justamente. Bueno, y sabes, hay un engaño en forma muy especial que quisiera que tratáramos. Es la experiencia de aquellas personas que han estado cercanas a la muerte. Hay un escritor, un médico llamado Raymond Moody, que escribió Vida después de la vida. Entonces, él menciona estudios que se hicieron de personas que clínicamente dice que estuvieran muertas, pero después regresaron a la vida, y esas personas contaron que habían tenido una experiencia extraordinaria, fueron a un lugar hermoso, qué sé yo. Y ¿sabes lo que llama la atención? Es que estas personas, cuando volvieron, dice que quisieron ser mejores, tuvieron el deseo de ser mejores. Y claro, uno mira eso y dice, bueno, No hay nada de malo ahí. no hay absolutamente nada de malo. Ahora, yo creo lo que esas personas dicen, que ellos tuvieron esa experiencia, no me cabe duda que la tuvieron. Ahora, ¿dónde está el problemita? ¿Dónde está el problema? Si esas personas vuelven y vuelven con el deseo de servir mejor a Dios, pero basándose en las Sagradas Escrituras, conociendo mejor las Sagradas Escrituras, creo que eso haría la diferencia. Porque cuando yo veo en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el caso de el publicano, el fariseo y el publicano. El fariseo que subió a adorar a Dios y le dice, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, yo devuelvo el diezmo, yo doy, en fin, y a todo lo bueno que hacía. Mientras que el publicano, que era un cobrador de impuestos, un hombre que era despreciado por ser que estar en contra de su nación y todo, era un hombre ladrón además. Él dice que solamente no alzaba sus ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y él, dice, bajó justificado y el otro no. Ahora, yo no encuentro que el otro haya sido malo. No era malo. Lo que pasa es que en relación con Dios, él no dependía de Dios. No tenía ninguna dependencia de Dios porque fue a decirle cuán bueno era. No tenía necesidad de Dios. Lo mismo sucede con el joven rico. El joven rico dice, todos los mandamientos los guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven, sígueme. Y él dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, él era esclavo de sus posesiones. Posiblemente era una persona buena, pero ¿dónde estaba lo malo? Que él no quiso tener la relación que debía haber tenido con el Señor. Creo que ahí está el problema.
De todas maneras, yo creo que, como decíamos al principio, a veces es muy sutil. En relación con lo que usted estaba comentando al principio, que son estas experiencias, yo creo que una cuestión que para nosotros debe ser bien llamativa en este tiempo es que varias experiencias de las que estudiamos durante la semana, el misticismo, estas experiencias cercanas a la muerte, la nigromancia, el culto a los muertos, etcétera, son espiritismo incluso, son situaciones que en nuestra cultura actual ya no son tan ocultas. Se ven bastante frecuentemente el tarot, las cartas, hojas de té. O sea, uno puede tener mucha proximidad sin estar precisamente incursionando en terrenos muy complejos, están muy disponibles, sí. Son además muy televisadas, incluso a los programas de televisión invitan personas. Y hay algunas incluso que son como puertas de entrada que parecen ser muy inocentes, pero las amonestaciones que nos hace la Biblia al respecto son bien duras y bien fuertes. Por ejemplo, una persona que quiere saber respecto de su futuro, entonces están estas experiencias, como digo, el tarot, pero también está el sencillo horóscopo. Y las personas pueden leer el horóscopo y pensar que está diciéndoles cómo va a ser su día o el tiempo que viene. Entonces, de repente hay estas cosas pequeñitas, sutiles, pero que nos van entrando, porque entre el horóscopo y las cartas, y entre las cartas y el tarot, o la mano, los gitanos, en fin, hoy día están muy a disposición y están muy abiertas, impregnando mucho nuestra cultura. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y estar muy advertidos contra esto, porque no son consideradas inocuas todas estas actividades en la Biblia. Yo creo que en este caso debemos tener mucho cuidado y vuelvo, insisto sobre lo mismo. Yo no pongo en duda lo que esas personas vivieron. O sea, no estoy diciendo que esas personas están mal, que son malas, que no es eso. Es que pueden estar sinceramente engañadas, sinceramente, sin ser malas. Insisto en esto, porque el enemigo si nos va a engañar, no se va a presentar con cuernos y cola como lo pintan. ¿Ah? Él se presenta, dice, él puede transformarse en ángel de luz. Y yo voy a encontrar una persona que viene de parte de Dios, como lo hizo cuando se presentó ante el Señor Jesús. Él no se presentó como Satanás. Él quería engañarlo cuando le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Él a veces en la película aparece como una serpiente. Eso no es engaño. Sin embargo, estudiamos también en nuestro material de esta semana que esas experiencias, y hay que ser súper claros en esto, no son reales. O sea, las personas, los seres humanos, no transitamos de la vida a la muerte. Los relatos son bien símiles y por lo tanto se hacen verosímiles en el sentido de este túnel, la luz al final, la claridad, etc. Esas experiencias no reflejan realmente, no representan un tránsito de la vida hacia la muerte, ni reflejan cuál es la condición después de la muerte. Y el autor nos menciona que pueden ser, en algunos casos, algún fenómeno alucinatorio, psicoquímico, que puede ocurrir durante momentos de hipoxia en el cerebro, de baja de tensión, de hipoglicemia, etc. Algunas condiciones médicas que pueden facultar este tipo de alucinaciones, o sencillamente, y también hay que decirlo, pueden ser experiencias satánicas y que se pueden dar en situaciones como esta o en otras como las que repasamos esta semana, como por ejemplo la nigromancia. Y por supuesto que nosotros nos podemos ver tentados por estas invitaciones que hoy día nos llegan de personas que nos ofrecen invocar o traer desde la muerte a seres queridos, y personas que están sufriendo por esa separación, es fácil que caigan en esa tentación. Fíjate, dime tú, si yo tengo una experiencia así y me encuentro con mi papá o mi mamá, alguien ya fallecido, muy cercano, y yo lo veo, converso con él, después va a ser muy difícil que alguien me saque de la mente que yo no vi. Pero si es mi papá, yo conversé con él me dijo tal cosa y en fin, son cosas, el enemigo juega con esto. Y eso es lo que hace que sea más creíble.
Porque es mucho más fácil creer lo que yo veo, lo que escucho, lo que siento. Es más fácil que cuando yo leo y dice el Señor, aquí esto es así y yo tengo que creerlo. Por eso que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios y en las Sagradas Escrituras. Él nos pide que lo probemos en muchas cosas. Y Él nunca nos ha mentido. Entonces tenemos que tener bien claro esto. Fíjate, perdón, Sí, cuando se habla, cuando Elías resucitó al hijo de la viuda de Serepta, cuando Eliseo resucita el hijo de la tsunamita, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, cuando resucita a Lázaro, ninguno de ellos dijeron que habían tenido una experiencia así, que habían estado... Recordemos, Lázaro era el cuarto día. Él tendría que haber estado 3 días, por lo menos 3 días en el cielo, y haber vuelto. Entonces, y si uno vuelve con una experiencia así, ¿tú crees que que Lázaro se iba a quedar callado? Claro. No podría. Tendría que haberlo contado. Miren, el cielo es maravilloso. Tenemos que prepararnos, tenemos que ir allá. Pero no dijo ninguna cosa de esa. O sea, no tenemos nosotros ninguna referencia bíblica como para poder apoyar este tipo de experiencias o este tipo de visiones. Y esa sería la mejor prueba para decir que el alma es inmortal. Si alguno de ellos hubiese dicho algo así, habría sido la mejor prueba de que el alma es inmortal. Por eso que estas experiencias también que han tenido personas que han muerto, nos llevan hacia allá también, hacia la inmortalidad del alma, lo que la Biblia no menciona. En Levítico 19:31 encontramos advertencias bien categóricas a este respecto. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y esta es una tentación que existe desde siempre. Encontramos también en el estudio de esta semana una experiencia que vivió el rey Saúl. Y fíjense lo complicado de esta situación. Saúl era el rey del pueblo de Dios y había muerto el profeta Samuel. Y honesta y sinceramente, probablemente, Saúl quería consultar a Dios y lo intenta con los mecanismos que tenía disponibles, ¿verdad? Y no le resulta. Entonces, él quiere ir más allá. Tenemos que decir por qué no le resultó. Claro, bueno, él se había alejado de Dios y ya no era un hombre según el corazón de Dios. Exactamente por eso. Entonces tenemos que tener presente eso, de que Saúl se había apartado de Dios y Dios ya no se comunicaba con él. ¿Por qué? Porque él se había apartado. De hecho... Y además de eso, Saúl le había dado muerte a todos los adivinos, estos medium, espiritistas. Él había dado muerte a todos ellos conforme a lo que Dios le había dicho. Por eso cuando él siente que necesita una respuesta, no le encuentra en Dios y empieza a buscar por todos los medios y se va a la divina de entorno. Pero va a la divina... insisto en esto de la mezcla, y le pide a la divina no que ella le diga lo que iba a pasar, él le pide que traiga a Samuel de los muertos. O sea, él pensaba que Dios a través de la divina iba a poder traerle a Samuel para darle el consejo de Dios. Entonces, el no tener claro los conceptos, el confundirnos en este tipo de aspectos puede ser muy dramático. Samuel, esta adivina, hizo supuestamente venir a Samuel y hace un discurso que parece coherente. Sin embargo, nosotros sabemos que ese no era Samuel porque tenemos clara evidencia en la Biblia de que Dios no trae a los muertos a conversar con los vivos. No podría ser. Y por lo tanto Saúl no debió haber ni pedido ni mucho menos caído en ese engaño. Y bueno, todo este episodio termina los días siguientes con su muerte y la muerte de todos sus hijos, que es como terminan estas experiencias cuando no cuentan con la bendición. Pero de Dios. ¿sabes? Hay algo que llama la atención. Seguramente cuando lean esta historia se van a encontrar con que Samuel, cuando viene, porque le habla a través de la divina, él no lo ve, no conversa directamente. La divina es la que hace, la medium, la que le dice,
mañana estarás conmigo. O sea, le dice claramente, mañana tú vas a morir. Y dice, pero si al otro día él murió. Quiere decir entonces que el espíritu sabía que él iba a morir. Pero lo interesante del caso es que esto no sucede así. Al otro día, cuando están en la batalla, y él ve que van perdiendo la batalla, él se suicida. De acuerdo con lo que le había dicho, él dijo, de todas maneras voy a morir. Y le pide a su escudero que lo mate. Entonces él no quiere hacerlo y dice que él toma la espada y se echa sobre él y se quita la vida. Pero no fue lo que le dijo ese espíritu, O sea, no, entre comillas. claro, no es que haya tenido efectivamente conocimiento del futuro. Conocimiento del futuro. Exactamente. Y así como hay otros engaños, otros errores que nosotros vemos hoy día en distintas creencias, en distintas culturas, como la reencarnación, por ejemplo. Esto de que podemos ir mejorando en vidas sucesivas. Hay muchas creencias que piensan que vamos estando en estados, digamos, superiores y que podemos reencarnarnos para poder tener una experiencia mejorada en una vida futura. La Biblia es categórica en decir que eso no es así. Nuestra existencia es única, es unitaria, y por eso también estamos llamados a aprovechar esta vida que tenemos de este lado, digamos, antes de la muerte, porque es la única oportunidad que tenemos para poder conocer, para poder entregarnos, para poder aceptar las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Así es, y creo que debemos tener presente lo que nos advierte la palabra de Dios allí en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tengamos presente eso. Él puede hacerlo, se nos puede presentar un ángel de luz maravilloso, que nos dice cosas lindas, no nos va a decir que reneguemos contra Dios, pero seguramente nos va a decir algo por ahí que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y en Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tengamos presente también esta advertencia. Claro, no es trivial con quién nos estamos enfrentando. Precisamente para cerrar el estudio y el repaso que hemos tenido esta semana, quisiera quedarme exactamente con este texto de Pablo en esta carta a los Efesios, en donde nos da consejos para que nosotros podamos defendernos, para que podamos capacitarnos para poder enfrentar toda esta avalancha de situaciones a las que hemos comentado y que nos vemos enfrentados hoy día, que son engaños, para que nosotros podamos reconocer la verdad porque la conocemos. Y nos da varias sugerencias, Pablo, y con esto quisiera terminar. Dice que lo primero que debemos usar es el cinturón de la verdad para afirmarnos, ¿cierto? Afirmar nuestros lomos con la verdad. Por lo tanto, nosotros sabemos cuál es la verdad. La Biblia nos dice, claro, que nos santifiquemos en la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Después nos dice que usemos la coraza para defendernos de los dardos de la justicia, que es el manto de la justicia de Cristo, no la justicia nuestra propia. Después que calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio, que nuestra velocidad, que nuestra firmeza, que nuestra certeza en el paso que damos cada día esté dada por estas buenas nuevas que Dios trae a nuestras vidas cada día. Que nos defendamos con el escudo de la fe, que va a permitirnos atacar dardos, ¿cierto?, que vengan a hacer tambalear nuestras creencias. Finalmente, que en nuestra cabeza pongamos los conceptos de la salvación. En nuestra mente, el hecho de tener nuestra firme convicción de la salvación va a protegernos de heridas mortales, porque las heridas más irrecuperables son aquellas que puedan venir a nuestra cabeza. Y finalmente, ¿cierto?, nos dice Pablo que nos defendamos a través de la espada, pero no de cualquier espada, sino que de la espada del Espíritu. Con esta receta, con esta armadura, si nosotros nos preocupamos de
tenerla a nuestra disposición y de usarla, vamos a poder defendernos de todos estos engaños a los que estamos expuestos en estos días, y para eso nos fueron dejadas por el Señor. Así que los invitamos al terminar esta semana a que podamos reflexionar sobre esto y podamos hacer nuestra esta armadura cada día. Que tengan un lindo sábado y los esperamos la próxima semana. Un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta el próximo sábado. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestan atención en adoración. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están en este sábado? Es un sábado especial. Es el primer sábado de este mes de junio. En este sábado las mujeres tienen un protagonismo especial. Y la historia también está relacionada con una mujer. Veamos el versículo que nos va a ayudar para esta historia. Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La historia nos cuenta de una pequeña que se llamaba Joana, que vivía con sus padres en un departamento, en un cuarto piso. En ese edificio no había ascensor, así que en ese edificio había que subir por las escaleras. Era tan lindo estar arriba porque se podían ver las casas, se podían ver cómo pasaban los aviones y se tenía una vista panorámica muy bonita. La mamá utilizaba el balcón, ¿para qué? Para colgar la ropa, porque ahí fácilmente se secaba. Un día, colgando la ropa, la mamá estaba poniendo la ropa con los perritos, con los pinchos estos que se agarra para que la ropa no se caiga, y de repente uno salta y se le cae por el balcón para abajo. Y le dice: Joana, se me cayó un perrito de ropa, ¿tú lo puedes ir a buscar? ¿Y ustedes qué creen que dijo la niña que estaba ahí tranquilamente en el cuarto piso, sin ascensor, para ir a buscar un perrito al primer piso? No, niños, dijo: mami, yo voy. Sí, muy dispuesta, ella con un espíritu muy alegre, bajó corriendo los 4 pisos, subió con el perrito y le entregó a la mamá el perrito. Terminaron de colgar toda la ropa. También la mamá se puso a preparar los alimentos y se le llenó el tacho de basura. Y le dice: Joana, por favor, ¿me puedes ir a botar la basura? ¿Otra vez? No reclamó Joana. Dijo: mami, yo voy. Pero ahora, como ya iba con un tacho, bajar los 4 pisos fue más difícil. Y como ya iba con peso, cuando llegó al primer piso ya estaba un poco cansada.
Y cuando subió, otra vez fue un poquito más difícil. Y llegó a la casa un poco cansada, pero contenta porque había ayudado a su mamá. Ella estaba con corazón dispuesto a ayudar a la mamá. Entonces la mamá vio que ya se estaba poniendo tarde, oscuro, y que ya estaba haciendo un poquito frío. Y le dijo, ¿por qué no vas a buscar leña para prender la chimenea en el cuarto piso? A mí me llamó la atención esto, pero la historia cuenta que Joana ya había bajado una vez y ya había bajado 2 veces y estaba un poco cansada. Y le dijo, mami, ¿puede ir otra persona? La mamá lo miró sonriendo, dijo, pero ¿a ti te gusta que la casa esté calentita? Joana dijo, bueno, mami. Y bajó a buscar la leña y le dijo, yo voy, mami. Y tomó la leña, subieron y tenían el departamento calentito. Niños, ¿qué nos quiere contar esta historia? Que tenemos que estar siempre dispuestos ¿a qué? A ayudar. Y el versículo que decía que teníamos que salir ¿a qué? A predicar. ¿Y cómo predicamos? Con el ejemplo, como siendo obedientes, siendo generosos, siendo preocupados por otros. Así predicamos de el reino de Dios, ¿no es cierto? Y cuando sea eso, ¿qué va a pasar? Y será predicado este evangelio, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir el fin, pero el fin no es desastroso, el fin es maravilloso porque Jesús nos viene a buscar. Qué linda promesa, niño, que en nuestro corazón siempre esté el espíritu de ayudar, de estar con la palabra, yo voy, yo lo hago, muy contentos. ¿Qué tal si oramos para que ese espíritu esté siempre en nuestro corazón y no nos cueste y seamos siempre dispuestos a ayudar a otros? Vamos a orar, niños. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, nos has enseñado esta lección de estar siempre dispuestos a tener una actitud de responder con alegría y ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, para que lo tengamos grabado en nuestro corazón y que seamos testigos de tu amor en nuestra vida, para que cuando tú vengas a buscarnos estemos listos y preparados para encontrarnos contigo. Ayúdanos a nosotros los adultos como también a los niños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cantemos todos juntos. Quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser
queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio Lyrics, el espacio musical donde ustedes pueden programar sus canciones y sus intérpretes preferidos, tal como lo hizo nuestra querida amiga Natalia Villalobos. Muy bien, ustedes deben conocerla, ella también estuvo en este espacio y ella el día de hoy solicita la canción Hoy te agradezco Señor del grupo Carisma, así que los invito a todos que podamos cantar y disfrutar este hermoso canto. Que me hizo existir, por la paz divina que consigo sentir, por la libertad que disfrutamos aquí. Hoy te agradezco, Señor, la naturaleza, que belleza sin par, por el pan que siempre está sin nunca faltar, por salud y fuerza, por poder trabajar. Hoy te agradezco, Señor, así reconozco ser superior y agradecido quiero siempre cantar. No hay otro nombre, no hay otro Dios en quien pueda confiar. Por sentir angustia y por sobrevivir, por la dura prueba que yo pude vencer, por sentir tu mano y no dejarme caer. Hoy te agradezco, Señor, por su gran cariño, amigos de corazón, por saber que en Cristo yo tendré salvación y por transmitir amor en esta canción. Hoy te agradezco, Señor, así reconozco que hay un ser superior y agradecido quiero siempre cantar. No hay otro nombre, no hay otro Dios en quien pueda confiar. No existen palabras que consigan medir mi agradecimiento por lo que recibí. Feliz yo me siento de hoy merecer tu amor y tu bendición. Tu amor y tu bendición. Después de este hermoso canto, les recuerdo que ustedes también pueden programar sus canciones. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, recuerden que pueden escanear el código QR que está apareciendo aquí en pantalla, o bien pueden hacer clic en el link que sale al pie de este video. Ahí tendrán que llenar un formulario, ¿verdad? Y podrán ahí escribir cuál es la canción que desean que programemos para un par de sábados más. El siguiente canto se titula Tan solo a ti y es interpretado, ¿verdad?, por la iglesia de la UNAT, por un grupo de familia de la iglesia de la UNAT. Así que los invito a que podamos cantar todos juntos esta hermosa melodía. Mi deseo es alabar y adorarte, oh Señor, no tan solo en palabras, no tan solo en canción. Tu camino seguiré.
Gracias por acompañarnos una vez más en Una Mejor Manera de Vivir. Hoy quiero hablarte de una obra extraña, inusual, algo que hace Dios y que lo llama su extraña obra. Y dice así: el Señor actuará, intervendrá para realizar su acción, por extraña que parezca, para llevar a cabo su obra misteriosa. O como dicen otras versiones, su extraña operación. El libro Bitter Harvest, Cosecha Amarga, aborda la historia de un empleado de una compañía de granos en Michigan que por equivocación confundió un veneno mortal con un suplemento vitamínico y lo mezcló con el grano. El grano envenenado contaminó el ganado, las gallinas y los cerdos de muchas granjas. Los agricultores no tuvieron otro camino que aislar a los animales contaminados, matarlos y quemar sus restos para evitar la propagación de la contaminación. Ellos sabían que si no destruían a sus animales, toda la industria ganadera de Michigan se vería perjudicada. Ahora, Dios no quiere que ninguno perezca. Es su voluntad que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree verdad tenga vida eterna. Pero hay algunos a quienes aún Dios no puede salvar. Ellos han elegido el pecado en lugar de la justicia, la rebelión en lugar de la obediencia, centrarse en sí mismos en lugar de servir por amor. Si Dios los llevara al cielo, ellos se infectarían otra vez con el virus del pecado. Si Dios no actuase para erradicar el pecado, su efecto maligno eventualmente destruiría el universo entero. Dios hoy nos ofrece perdón de nuestros pecados pasados y el poder para vivir una vida cristiana en el presente. Su gracia provee el perdón cuando hemos fracasado y fuerzas para no caer en esos fracasos vez tras vez. Pero en el momento final, Dios debe actuar. Él debe librar al universo del pecado. Nuestro Dios, dice la Biblia en el libro de Hebreos, es fuego consumidor. Un Dios santo finalmente consumirá el pecado, y el pecado de los pecadores serán consumidos, transformados en cenizas. Hoy, Dios nos invita a elegir entre estas dos opciones: permitirle que consuma el pecado en nosotros a través de la acción consumidora del Espíritu Santo, o que nos consumamos junto con nuestros pecados en la acción consumidora de su pronta venida. Un Dios amante llora cuando los pecadores son destruidos. La destrucción de los malignos es una obra extraña e inusual, pero no se la puede evitar si el universo ha de estar seguro para siempre. Pregunto, ¿permitirás que Jesús haga su obra de limpieza en tu corazón en el día de hoy? ¿Permitirás que el fuego de su presencia te purifique interiormente? Espero que sí. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Tormenta, todos temían morir. Las grandes olas hacían zarandear, sentían el barco naufragar. Despierten al Maestro, sálvanos ahora, Señor. Con su voz el viento y el mar calmó, por esto yo sé. Dios ve tu tormenta más allá, sabe lo que vendrá. En vez de nubes ve un gran cielo azul. Él puede darte paz cuando no encuentras solución.
solo nubes. Como fue en aquellos tiempos, he clamado en oración, cuando parecía todo acabar y en mi desesperación, recordando esas palabras que Jesús le dijo al mar. Y ahora sé una vez más que Dios da paz a mi corazón. Dios de tu tormenta más allá sabe lo que vendrá. En vez de nubes de un gran cielo azul, Él puede darte paz cuando no encuentras solución. Puede ver el arco iris cuando nubes ves. Cuando las tormentas de la vida vengan frente a ti, puedes sentir sus brazos de amor y te dice: confía en mí, en mí. Dios de tu tormenta más allá sabe lo que vendrá. En vez de nubes de un gran cielo azul, Él puede darte paz cuando no encuentras solución. Puede ver el arco iris cuando solo nubes ves. Con esta hermosa melodía los invito a que dispongamos nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje de esta mañana, el cual será presentado por el pastor Joel Sandoval, pastor de la iglesia de nuestra Universidad Adventista, quien nos presentará el tema titulado Estamos, pero no somos del mundo. Un feliz sábado, queridos hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes que está en sintonía de este programa especial que tenemos cada sábado en nuestra iglesia UNACH. Por supuesto, nuestros amigos que son parte de nuestra comunidad, también queremos y nos sentimos a gusto de poder llegar con este mensaje, con este programa, con las alabanzas, allí donde usted está, aquí muy cerquita nuestro, pero tal vez desde sus hogares. Y por supuesto, un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen más allá de nuestras fronteras aquí en nuestra ciudad. Estamos en nuestra universidad, en la iglesia, estamos aquí en Chile. Un saludo y cuéntanos desde dónde también nos están sintonizando, tal vez si es por primera vez. Déjanos tus saludos para así también entrar en contacto. Por supuesto, también aquellos pedidos de oración, aquellas solicitudes para que como iglesia también estemos unidos con aquellos motivos de oración. En esta hora vamos a compartir la palabra de Dios. Hay un texto que yo estoy seguro que más de alguna ocasión lo hemos mencionado a través especialmente de esta plataforma. No obstante, vamos a usarlo como introducción para reflexionar de aquello que está aconteciendo hoy en día, probablemente incluso en nuestro medio eclesiástico, y de qué forma la palabra de Dios nos desafía a enfrentar aquellas
desafíos, complicaciones o situaciones que tal vez como cristianos podamos estar viviendo. Y para eso te invito, al momento de abrir la palabra de Dios, a que oremos juntos a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, al abrir tu palabra rogamos tu bendición, tu guía y especialmente la persona del Espíritu Santo para que nos dirija en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Te quiero invitar a la carta que Pablo escribe a los romanos ahí en el capítulo 12. El capítulo 12 nos presenta unos consejos después de todo un desarrollo teológico, especialmente de la salvación por medio de la fe. Y ahora es tiempo de contrastar los problemas prácticos con los consejos que vienen de este contenido teológico de la salvación por fe. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia allí en Roma, y por ende a todos nosotros los cristianos, que cuando apreciamos la salvación por medio de la fe, cuando vemos nuestra condición pecaminosa, más la dádiva de Cristo Jesús o del Padre, es Cristo Jesús, es nuestra salvación, debiera haber un cambio de actitud, debiera haber algo diferente en el cristiano del resto de las personas. Por lo tanto, comienza una especie de rogativa, comienza estos pedidos pastorales y paternales que el apóstol Pablo tiene para con la iglesia. Romanos capítulo 12. Acompáñame allí, un texto muy conocido que tal vez lo hemos escuchado en más de alguna ocasión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a comenzar analizando este texto desde la parte final hasta el inicio. Dice que, o la invitación es, hermanos, os ruego que hagan algo, porque en nuestro diario vivir existe algo que Pablo le llama el culto racional. La palabra para culto racional puede ser de mejor forma interpretada como culto espiritual. Si bien la palabra racional tiene que ver con el griego logiken o logiken, que uno ya puede ir asimilando el sonido de esta palabra griega con la palabra lógica. Un culto que tenga lógica. Un culto espiritual. Y permíteme compartir de qué forma en otros textos del Nuevo Testamento esta palabra logiken, de raíz lógica, tiene que ver y por qué se traduce como espiritual, vuestro culto espiritual, vuestro culto racional. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Llama la atención cómo se conecta esta palabra espiritual con el elemento de salvación. Ahora, leche espiritual, ¿a qué se está refiriendo? Sin duda alguna a un proceso en el cual el cristiano debe ir madurando, debe ir creciendo y tiene mucho que ver con el aspecto íntegro del ser humano. Allá en Romanos, Pablo ocupa esta palabra y se interpreta, se traduce como el culto racional. Acá es leche espiritual. Por lo tanto, podríamos decir que es nuestro culto espiritual, en donde involucra nuestra comprensión, nuestra lógica, nuestras emociones de una forma integral. Otro texto. Primera carta también de Pedro, el capítulo 2, pero ahora el verso 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Se ocupa nuevamente la palabra espiritual, esta vez para decir que somos casa espiritual y que debemos ofrecer sacrificios espirituales. Por supuesto que
Pablo se está refiriendo a la vida del cristiano, no a una casa, a un edificio, a un templo, ni tampoco a los sacrificios de ovejas o animales que en ese tiempo, como todos sabemos ya, con el cumplimiento de Cristo en la cruz, ya estaban abolidos. ¿A qué se está refiriendo entonces? Se está refiriendo a que nosotros somos seres espirituales, una casa espiritual, que involucra todo nuestro ser. Y luego dice, debemos ofrecer sacrificios espirituales. Aquí no está diciendo que lo espiritual es simplemente en el ámbito o tiene que ver simplemente con el ámbito emocional. Tiene que ver con todo nuestra integridad, con nuestra vida, para que pueda ser agradable para Dios. Estos elementos Pablo los toma en Romanos capítulo 2, el verso 1, y vamos a ver también el verso 2, cómo la voluntad de Dios, cómo ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pero siendo casa espiritual, sacrificio espiritual, o como dice en Romanos, un culto racional o espiritual. Pues bien, cuando volvemos ahí a Romanos capítulo 12, entonces cuando dice que nuestro culto debe ser racional, o la mejor palabra, ¿qué te parece? Espiritual, que contempla no solamente lo racional, el logiquén que aparece ahí en Romanos, sino por supuesto está involucrando todo nuestro sentido, la parte emotiva, la parte práctica. Ahora, la pregunta que debemos hacer es, especialmente cuando tuvimos esta situación pandémica, en donde se pusieron a prueba muchas cosas de nuestra fe, de nuestras prácticas religiosas, de nuestra vida espiritual. Hoy en día el pueblo cristiano, por ejemplo, ¿se está reuniendo como antes? ¿Se ha visto incrementada la asistencia? Y hablo no solamente de nuestra iglesia, sino de todas las iglesias del pueblo de Dios. ¿Se han visto incrementadas las acciones misioneras fuera de nuestro entorno? Pueden ser muchas las preguntas. ¿Hemos visto un reavivamiento espiritual en nuestra iglesia? La verdad y lo más probable es que la respuesta sea no. ¿Qué está ocurriendo entonces? ¿Qué está pasando con la búsqueda de nuestra parte en cuanto a Dios? ¿Estamos buscando de forma más intensa a Dios? ¿O hemos vuelto a una normalidad? Y probablemente, tal vez podemos decir, podamos estar peor de incluso antes de la pandemia. Debemos y es necesario hacer este tipo de reflexiones. De alguna forma, las rogativas de Pablo en Romanos capítulo 12 hacen eco a las rogativas que Dios probablemente pueda tener para cada uno de sus hijos en esta hora. Te ruego que prestes atención a un aspecto fundamental de la vida del cristiano, el culto racional o el culto espiritual. Y es por eso que queremos detenernos en esta hora para ver de qué se trata esta rogativa que Dios tiene para nosotros y cómo puede repercutir positivamente en las decisiones que tú y yo podamos tomar hoy en día, en aquella percepción o forma de ver la iglesia post-pandemia, los cultos, incluso la liturgia, los programas, los planes misioneros. Porque tal vez es necesario darnos cuenta que necesitamos un cambio, que necesitamos avanzar, porque Cristo, y yo sé que tú lo sabes y que lo sientes, que Cristo viene pronto, pero que tal vez no estamos reaccionando de acuerdo a aquello que sabemos y sentimos. Pues bien, el verso 1 entonces decía que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La verdad que si nosotros hablamos de la palabra cuerpo, Pablo, si bien está en un contexto greco-romano, un pensamiento griego, el pensamiento griego divide, separa todo lo que es el ser humano, su parte intelectual, el alma, la parte espiritual, la parte física, el cuerpo, etc. Pero sin duda alguna,
El apóstol Pablo estaba teniendo el contexto del Antiguo Testamento, el contexto hebreo, el pensamiento hebreo en cuanto a la unicidad del ser humano, como un ente integral. Y él ocupa tal vez el lenguaje de aquella época y menciona presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Pero a qué se está refiriendo? A un todo. El Antiguo Testamento enfatiza que la entrega para Dios debe ser una entrega completa, sin reservas. Y de la misma forma, con esta idea, con el pensamiento hebreo, Pablo está hablando de que nuestra entrega debe ser por completo y sin reservas. Hay otro aspecto interesante que la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 10, nos desafía y nos complementa este texto. Si tú recuerdas aquel versículo, dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante o delante del tribunal de Dios para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, mientras, dice allí Pablo a los Corintios, mientras estuvimos en nuestros cuerpos. No se está refiriendo Pablo a que el alma sigue subsistiendo después cuando deja el cuerpo y que se nos va a considerar en el juicio aquellas cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. No, sino que está diciendo, mientras estemos en vida en este mundo, este juicio va a considerar las obras. Pero mira la conexión que hace el apóstol, es decir, obras sean buenas o malas, tienen que ver con, y ocupa la palabra mientras estuvimos en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Ya dijimos que la palabra cuerpo tiene que ver con todo el ser humano, con el pensamiento, de acuerdo al pensamiento hebreo, el pensamiento bíblico. Pero también tiene que ver, ya que estamos hablando de un culto espiritual, muchas veces se puede tender a pensar que lo espiritual tiene que ver solamente con lo que ocurre en la intimidad del ser humano, que tiene que ver con lo interior, lo espiritual solamente con lo interior. Y por allí se pueden desprender algunas ideas, como por ejemplo, no te preocupes, tú solamente mira a Dios. Cuando muchas veces queremos convencer a alguien que está pasando por un problema espiritual a raíz de algo externo, no interno. Me explico. Por ejemplo, los problemas interpersonales que dañan y causan un efecto externo. Y vamos nosotros y muchas veces podemos decir, mira, no mires al hermano, mira a Dios. Y nos focamos muchas veces en lo interno, porque asociamos que el aspecto espiritual está circunscrito solamente en lo interior del ser humano, como por ejemplo el corazón, cuando se dice de forma romántica. Pero aquí vemos que el culto espiritual, que el culto racional, tiene que ver no solamente con una entrega completa del corazón, de lo interno, sino que también esta palabra Pablo la ocupó cuando se tiene que ver con las evidencias externas de lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, los hábitos, las acciones, aquellas cosas voluntarias o involuntarias que quedan registradas y que Pablo ahí en Corintios está diciendo que van a ser consideradas a la hora del juicio. Y no por casualidad dice, mientras estábamos en el cuerpo. Es decir, que el culto racional o espiritual tiene que ver, por supuesto, con nuestra vida espiritual interna. Pero también tiene que ver con aquellas cosas. Es decir, Pablo nos dice que el culto tiene que ver con lo externo o exterior del cristiano. ¿Y cómo se complementa esto? Bueno, con la siguiente idea que dice, después de decir cuerpos en sacrificio vivo, luego dice santo. Es decir, la idea anterior de que el cuerpo es todo el ser humano, pero también aquellas acciones, no solo las internas, sino también las externas, las que se evidencian. Luego dice santo, es decir, nos está llamando a que este culto tiene que ser no solo apartado, sino también santificado.
No quiero detenerme porque ustedes saben perfectamente las definiciones de santo, algo apartado, algo dedicado para Dios, y en su forma verbal, la santidad es algo que constantemente se está santificando, no ausencia de pecado, sino que si tú y yo somos llamados a ser santos, que nuestro culto, nuestra adoración sea santa, entonces nosotros tenemos que preocuparnos no solamente de nuestra vida espiritual interna, sino que también que nuestras acciones externas puedan siempre ir en pro de esta santidad. Por lo tanto, tenemos entonces que el resultado es agradable a Dios. Y esto se transforma en lo que dice aquí, literalmente en el culto racional o el culto espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué está ocurriendo con nuestros cultos? ¿A qué se está refiriendo Pablo con este pedido para nosotros? Y aquí viene el versículo 2 que dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya estaba ocurriendo algo en los tiempos de Pablo y sin duda alguna también en la iglesia el día de hoy y en toda la historia de la iglesia. No os conforméis con este mundo, con este siglo. La palabra siglo en el idioma original es tanto para mundo o como para siglo, pero acá sin duda alguna tiene la connotación, tiene el significado de no os conforméis con este mundo. Y aquí está el gran problema que tal vez nos impide ver nuestros templos llenos después de la pandemia. ¿Por qué menciono este parámetro, este punto focal de la pandemia? Alguien podría decir, basta pastor ya de hablar de pandemia, pero es que cuando nuestros templos estaban cerrados, cuando estábamos confinados en nuestros hogares, ¿cuánto deseábamos volver a nuestros templos? Se liberan todas las restricciones y los templos no se llenaron. ¿Qué pasó? Tal vez nos estamos conformando a este mundo. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo con este conformismo? Bueno, la respuesta está en la petición en el verso 1. Tal vez estamos dejando de entregarnos por completo. Tal vez estamos despreocupándonos de lo que externamente nosotros estamos haciendo, nuestros hábitos y falta de santidad. ¿Por qué? Porque la cultura, porque otra palabra para siglo, mundo, contextualizando el significado de Romanos o de la idea de Pablo es cultura, porque tal vez esta cultura, la que nos rodea, no solamente ha entrado en la iglesia, sino también ha entrado a nuestros hogares, a nuestra mente y a nuestro corazón. Y probablemente cuando se volvieron a abrir los templos, volvimos a la iglesia y no necesariamente sentimos aquello que creíamos que íbamos a sentir al volver, aunque muchos nos tocó aquí mismo, a mis espaldas. Muchos entraron el primer día post pandemia y rodaron lágrimas por sus ojos, de emoción a volver a la casa de Jehová y tal vez como David decir, una cosa he pedido a Jehová, que en su casa yo pueda morar todos los días y contemplar la hermosura de Jehová. Pero ¿qué pasó con el resto? Es más, ¿qué pasó con aquellos que no han vuelto? Ah, pastor, pero mi salvación no depende de ir a la iglesia. Ah, pastor, pero mi fe no tiene nada que ver con la salvación o con la iglesia, porque mi salvación es por la fe, no por la asistencia a la iglesia. Y yo te digo, estás completamente en lo correcto. La salvación es por medio de la fe, no por la religión o por la iglesia. Pero de alguna forma, cuando nos desconectamos de la fe o de nuestra salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿sabes lo que ocurre? Nos desconectamos del resto de las cosas. Yo vengo a la iglesia porque soy salvo por medio de la fe. Y cuando Pablo dice, y esto es nuestro culto racional, en otras palabras está diciendo, y esta es nuestra respuesta de adoración. Y aquí está el negocio del enemigo de Dios. El negocio del enemigo de Dios es que nosotros dejemos de adorar.
Porque cuando se entromete en nuestra adoración de alguna u otra forma, vamos a ver en los minutos que quedan de qué forma se puede entrometer. Ya vimos que conformándonos con la cultura, dejándola entrar, y que la cultura afecte la adoración que Cristo quiere que nosotros demos en su palabra. No de acuerdo a cómo yo creo, cómo yo siento, etc. Por lo tanto, este consejo: no os conforméis a este mundo, a las ideas de este mundo, a la cultura de este mundo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Varias veces y varios textos ya leímos que nuestro propósito es agradar a Dios. Pero muchas veces vemos que el Hijo de Dios, que el cristiano, que tú y yo, sí, nosotros, muchas veces hacemos o adoramos de acuerdo a cómo yo me siento agradado o agradada. Y muchos tal vez pueden, y vamos cambiando de iglesia, o nos cambiamos de clase, de unidad de acción, nos cambiamos de ministerio, etcétera, porque no me siento agradado. Pero esta renovación, cuando nos enfocamos en lo que Dios espera de nosotros, lo que ocurre es que descubrimos la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, el resultado es que estamos agradando a Dios. No es salvación por obras, no, la salvación ya está dada acá, somos salvos por Cristo Jesús, pero cuando somos por fe salvos, la pregunta es: ¿y entonces qué debo hacer? Pablo dice: adoración, un culto espiritual, una adoración con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, en todo lugar. Pero cuando venimos a congregarnos, que la cultura, o cuando estamos en nuestros hogares, que la cultura, que el mundo no afecte nuestra forma en la cual estamos expresando la respuesta de adoración a nuestro Dios. Permíteme invitarte ahí al libro de Corintios. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, nos encontramos con algo muy similar, en donde el apóstol Pablo dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu de los hombres que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino del Espíritu de Dios. Está hablando del Espíritu Santo. De hecho, hay un texto muy lindo ahí, ¿no? Y dice: cosas que ojo no vio, no oído yo. Está hablando de que nosotros no conocemos, no podemos imaginar el mundo venidero, lo que Dios ha preparado para nosotros, que nosotros no podemos conocer los misterios de Dios, la naturaleza de Dios, sino solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero mira lo maravilloso que luego dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Aquí hay un contraste. Está el Espíritu Santo, y si nosotros recibimos el Espíritu de Dios, podemos discernir las cosas de Dios. Pero aquí está el elemento que Pablo está insertando. Ojo, que hay dos tipos de personas, dos tipos de hijos de Dios: los que reciben el Espíritu Santo y los que reciben el espíritu de este mundo. ¿Qué es el espíritu de este mundo? Son aquellas influencias, sin duda algunas satánicas, pero que Satanás las hace a través de la cultura, a través de lo que estamos viviendo, a través de lo que estamos viendo. Dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, hay una revelación, hay un mensaje divino que es espiritual, y el Espíritu Santo lo revela, toma lo espiritual y lo lleva a lo espiritual. Y aquí Pablo comienza a explicar que hay dos tipos de personas. Ya dijimos, los que reciben el Espíritu Santo y los que reciben el espíritu del mundo. Dice que unos son espirituales y otros son seres naturales. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, si el mundo está en nuestra mente, en nuestros hábitos, en nuestros gustos, si esta cultura que nos rodea nos está invadiendo, no hay espacio para el Espíritu de Dios y por lo tanto para discernir cuál es mi posición en la iglesia, cuál es mi rol en el pueblo de Dios, cuál es el propósito, cuál es la misión que Dios nos ha encomendado.
Se borra y se pierde mi identidad como parte del pueblo remanente de Dios en el tiempo final. Pierdo la noción del tiempo en el cual estamos viviendo. Pierdo la noción de que Cristo está viniendo pronto a buscar a su pueblo. Es probable que yo sepa muchas cosas, pero es probable que esté desconectado porque la cultura, este mundo, el espíritu del mundo que dice Pablo, impide que pueda discernir las cosas espirituales de Dios. Y las cosas espirituales no solamente son los mensajes revelados, tiene que ver con aquellos hábitos, con las respuestas, con el tipo de adoración que yo voy a expresar. Dicho en términos prácticos y claros, me detengo en este momento, porque muchas veces probablemente no nos gusta el culto o la liturgia en la iglesia. Y surgen otros tipos de cultos, mucho más cómodos, hasta sin corbata. Puedes ir con pantalones, puedes ir con ropa mucho más cómoda. Vas a escuchar la música mucho más alegre, mucho más con más instrumentos, con algo fuera de lo normal. La pregunta es, ¿a quién estamos agradando? Cuando la cultura entra a la iglesia es para agradarte a ti, pero la Biblia dice que el sacrificio vivo, que el cuerpo en sacrificio vivo, santo, ese culto, esa respuesta de adoración, no es para agradarte a ti o a mí, es para agradar a Dios. Y lo que agrada a Dios, su voluntad está aquí en su palabra. No digo que los cultos de nuestra iglesia son perfectos. Por supuesto que hay muchas cosas que debemos y necesitamos cambiar. Pero nunca el parámetro ha sido tú o he sido yo. El parámetro es Cristo Jesús, el parámetro es Dios, el parámetro es la palabra de Dios. Y para saber si realmente estamos agradando la voluntad de Dios, debemos tener el Espíritu de Dios, no la cultura, no el espíritu del mundo, para que nuestra liturgia, nuestro culto familiar, nuestras prácticas, nuestros hábitos estén normados por la cultura bíblica, no la cultura de este mundo. Y termina diciendo ahí en Corintios, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, es decir, no es que está en una posición de juez, sino que discierne, mira todas las cosas como espirituales. Tienes un problema, apareció un diagnóstico inesperado, el espiritual lo va a vivir con un designio espiritual. Tal vez. Me refería a los problemas, o cuando muchas veces se te invita a participar en algo en la iglesia, no lo vas a ver como una actividad o un evento, sino como un ministerio que tú puedes desarrollar de acuerdo a los dones y talentos, porque tus ojos son espirituales. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo termina esta porción en el capítulo 2 de Corintios, de la primera carta, diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, por ende, tenemos la respuesta de adoración que a Cristo le agrada. Nosotros tenemos o debiéramos tener los hábitos que Cristo tenía. Tener la mente de Cristo, ese discernimiento espiritual. Qué tremendo privilegio. Pero si el mundo, la cultura está entrando, entonces no podemos tener nada de aquello que Pablo está describiendo y en Romanos 12 está pidiendo. No podríamos tenerlo. Es más, incluso podemos venir al templo, a la iglesia, a congregarnos, pero todo va a ser como que va a rebotar, porque no estamos teniendo una entrega completa, porque nuestra vida no es santa, agradable para Dios, porque nuestra respuesta de adoración tiene que ver con lo que me agrada, y ahí vienen las críticas, las incomodidades, es que no me gustó esto, no me gusta esto otro, y vámonos a este otro lugar, que aquí realmente se adora, aquí realmente está Dios, aquí. Cuidado, porque el que debe ser agradado es Cristo Jesús. Y eso se hace con nuestra gratitud, con nuestra respuesta de adoración. Permíteme terminar con la siguiente idea, y tal vez la vamos a desarrollar en otro momento. Y puedes estar atento a las redes de nuestra iglesia, porque queremos desarrollar estas ideas porque es muy importante.
Alrededor del año 2016-17, la Universidad de Oxford desarrolla un diccionario en donde destaca las palabras más importantes del año. Una de las palabras que se destacó más o menos en aquella época fue la posverdad. Y esta palabra o esta definición de posverdad se da en un ámbito político a nivel mundial, pero que impacta en las comunicaciones, en la vida social o en la sociedad, e incluso impacta en la fe o en la vida cristiana. ¿Qué es la posverdad? Yo solamente quiero leer una breve descripción y un breve comentario, pero para que quede el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón, haciéndonos meditar. La posverdad se refiere a que los hechos objetivos y reales tienen menos credibilidad o influencia que los sentimientos y creencias de los individuos al momento de formular una opinión pública o determinar una postura social. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los hechos objetivos y reales, es decir, la verdad, podríamos decir la verdad absoluta de lo que ocurrió, de los hechos comprobables, ya no tienen credibilidad o influencia porque son más fuertes los sentimientos y creencias de los individuos al momento de formular una opinión pública. Y esto comenzó a darse en términos de política, especialmente en candidaturas en Estados Unidos, en Inglaterra con la salida de la Unión Europea del país, el Brexit, e incluso nuestro continente. Podríamos tal vez comparar esto. Yo no quiero hablar de política, no vale la pena entrar en esto, pero interesante cómo esto va entrando. Lo que dice Pablo, no os conforméis, que no entre, puestos alertas, detener inmediatamente este mecanismo de pensamiento. No es que la política va a entrar en nuestro hogar, no. Este mecanismo que afecta también la vida del cristiano. Dicho de otra manera, dice, la posverdad es una distorsión de la realidad que se hace de manera deliberada, consciente. Se emplea para señalar aquellos hechos en los que son más influyentes los sentimientos o creencias personales que los hechos en sí mismos. Es más, de aquí surge la palabra fake news, noticias falsas. ¿Cuántas personas incluso levantaron fake news para afectar la opinión pública de cierto candidato, de cierta persona, etcétera? Pero mira el trasfondo, que cuando la persona se siente identificada con un sentimiento, con una emoción, y aquí se ocupa mucho esto de la desigualdad, que necesitamos esto, y yo te puedo proveer esto, da lo mismo quién eres, da lo mismo de qué partido político eres, de qué color eres, da lo mismo, si tú puedes generar un bienestar en mis emociones, en mis sentimientos, entonces yo voy por ti. Ustedes se imaginan esto, ¿no? Yo estoy hablando en términos generales. Esto es la posverdad. Ahora, en la palabra de Dios nosotros tenemos la verdad absoluta. ¿Cuál? Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El concepto de verdad que tenemos como hijos de Dios está siendo atacado por el concepto de la posverdad que en el mundo hoy se está dando, que se origina en política, pero ahora está permeando todas las áreas de las personas, de la cultura. No os conforméis a este mundo, decía Pablo. Es decir, pon atención a lo que está ocurriendo. Los sentimientos, las emociones por sobre hechos reales y concretos. Y muchas veces cuando el Señor dice, cuida tu culto racional o espiritual, o cuida tu respuesta de oración, cuando Satanás, el mundo, la cultura, te está diciendo que lo que tú debes creer está basado en tus emociones, tus sentimientos, la respuesta bíblica es que tus emociones, que tus sentimientos tienen que estar basados en la salvación por medio de la fe, en la misericordia de Dios, y que mi adoración tiene fundamento, por eso dice racional, espiritual, integral. Que tu adoración no se vea afectada por lo que otros te puedan decir, que tu adoración no se vea afectada por los muchas veces emociones o sentimientos que después de la pandemia han estado muy trastocados, nuestro ánimo espiritual, nuestra vida espiritual,
nosotros avanzamos por medio de la revelación de Cristo Jesús, del Espíritu Santo. Por eso nos transformamos en seres espirituales. La verdad que es bien interesante, pero a grosso modo de esto se trata, ¿no? Las mentiras se asumen como si fuesen verdad porque así se sienten, o se asumen como reales porque una gran colectividad las cree como verdaderas. Mira qué terrible. Las mentiras se creen o se asumen como verdad porque así se sienten. Yo sé que estás pensando tal vez lo que ocurrió en el Jardín del Edén. Yo sé que estás pensando tal vez lo que ocurrió allá con Lucifer, lo que pasó allá en el desierto con las tentaciones a Jesús, cuando muchas veces la verdad se siente, la mentira se siente como si fuera verdad, pero tú y yo sabemos qué es verdad y qué es mentira. Sabemos entonces que el culto, esa entrega, nuestra adoración a Dios, debe ser, como dice el apóstol Pablo, conforme a la buena voluntad de Cristo Jesús. ¿Cuál es esa voluntad? Quiera Dios, quiera que el Espíritu Santo en nuestra vida sea el que esté, el que hayamos recibido, no el espíritu del mundo, no estas ideas que... A ver, yo puedo estar en un culto, yo puedo estar feliz en un culto adventista para Dios, pero ¿es lo que Dios ha revelado? Es la forma, es la música, es el formato, es la liturgia bíblica, es lo que Dios le agrada o es algo que me agrada solamente a mí, es algo nuevo, es algo... Ustedes me entienden. Vamos a rogar para que el Espíritu Santo pueda estar en nuestra vida, para discernir de forma espiritual aquellas amenazas que el enemigo pone en nuestra vida espiritual. Y por supuesto, para que nuestra entrega sea por completo a nuestro Dios. Y quiero aprovechar de invitarte, si tal vez tú aún no has hecho una entrega a Cristo Jesús, y como hablábamos de que debemos recibir el Espíritu Santo, la palabra de Dios señala que cuando somos bautizados, recibimos al Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir las cosas que nos ocurren en la vida, los conflictos no solamente espirituales, sino también eclesiásticos, de una forma completamente distinta, de una forma espiritual. Yo te invito, y tal vez que escribas ahora en los comentarios, o que nos escribas por interno a las redes sociales de la Iglesia UNACH, por Instagram, por Facebook, etc. Yo deseo entregar mi vida a Cristo Jesús. Si ese es tu deseo, te invito para que tu respuesta de adoración sea entregar el corazón. Y querida y amada Iglesia, queridos hermanos, no nos conformemos con este mundo. Conformémonos, entre comillas, conformémonos con el Espíritu Santo, pidiendo y clamando y teniendo la plena certeza que Él mora en nuestra mente y nuestro corazón para desechar aquellas cosas que pueden ser agradables, que tal vez es la moda, que todo el mundo lo dice, que es muy agradable para el ser humano. Pero cuidado, que hoy en día así se está transformando o se está llamando verdad a la mentira. Y nuestra adoración, ya sea en tu casa, en tu trabajo y por supuesto aquí en nuestro templo, debe ser una adoración que agrada a Dios. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo y por la salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos para que nuestra vida, no solamente la interna, sino también nuestros hábitos, nuestros actos, lo que hagamos de forma externa, pueda reflejar esa santidad, pueda reflejar que no vivimos de acuerdo a este mundo, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, y que el Espíritu Santo nos ayuda para que nuestra respuesta de oración sea agradable como una ofrenda delante de ti. Recibe, Señor, nuestra ofrenda, nuestra vida, nuestro corazón, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Agradecemos por el mensaje esta mañana y deseamos que el Señor bendiga grandemente al pastor Sandoval en su ministerio y enviamos un caluroso saludo a nuestros amigos y hermanos de la Iglesia UNACH. Nosotros nos separamos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana cuando demos inicio a un nuevo culto de oración. Dios les bendiga y que tengan un lindo sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida. Que Dios te guarde.